Mis amados hermanos, muy buenos días. Este es el tiempo de estudio bíblico devocional. Nuevamente, aquí en esta programación, en este saludo de cada mañana, atendiendo el tema de la semana. Y el tema para esta semana es precisamente el tema de los vientos. La Biblia nos habla en diferentes pasajes acerca de los cuatro vientos. Estamos apenas en esta semana anterior ante una circunstancia climática muy fuerte en todo el área del Caribe, el área de la Florida, Puerto Rico y demás lugares, naciones que han sido poderosamente afectadas a través de las circunstancias de los huracanes, estos ciclones, estas fuerzas de vientos. Y considerando este tema, me fui a la Biblia a escudriñar la palabra y queremos reflexionar entonces cuál es la importancia de estos vientos. En nuestro servicio del día de ayer, en nuestra congregación, en el servicio de fin de semana, nuestro servicio dominical, estábamos considerando algunos textos bíblicos precisamente que tienen que ver con lo que está sucediendo en estos tiempos tan difíciles en la vida de la tierra. Y hay un pasaje bíblico con el que quisiera tomar esta semana el principio. Vamos a estar, recuerden, el tema de los vientos, pero vamos a caminar por todo el Apocalipsis, hablando un poco, si me permiten la expresión, escatológicamente, la escatología, que es el estudio del Apocalipsis, para que establezcamos con claridad qué es todo este fenómeno que se está sucediendo. Temblores, terremotos, huracanes, ciclones. ¿Por qué? ¿Qué nos dice la Biblia al respecto? Así es que, bienvenidos, hermano, el pastor Roberto Alfaro les saluda. Estamos originando en la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, aquí en los Estados Unidos. Un saludo cordial para todos mis hermanos de Vivo para Cristo TV en Suecia, Estocolmo y para toda Europa. Gracias a todos ustedes por acompañarnos y sus mensajes. Acompáñenme, por favor, al libro de Lucas. Vamos a estar en el libro de Lucas, inicialmente con este texto como preámbulo a todo lo que vamos a ver en el capítulo 21, libro de Lucas, capítulo 21. Y vamos a tomar a partir del verso 25. Libro de Lucas, capítulo 21, verso 25. Preste, por favor, mucha atención al texto que estoy tomando como base, porque sobre este tema, sobre este texto, revelaremos lo que está sucediendo aquí en la tierra. Dice la palabra: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Por favor, leamos nuevamente este texto con detenimiento. Recuerden que es nuestro primer día de semana, estamos introduciendo el tema, por lo tanto quiero ir muy despacio porque es un tema apasionante y el propósito de estudio bíblico devocional es aprender la palabra, estudiar la palabra y amar la palabra. Muy bien, entonces habrá señales en el sol. Apenas hace unos pocos días sobrevinimos el tiempo del Apocalipsis, el tiempo del eclipse, agosto 21. Hace apenas unos cuantos días vimos un eclipse total. Fue una experiencia maravillosa. Al cabo del eclipse, durante unos segundos, realmente no fue la duración, el momento fue muy rápido, pero las personas decían al final de toda esta historia, bueno, tanto anuncio y tanta cosa y no pasó nada. Pero déjame decirte, mi amado hermano, que a partir del tiempo del 21 de agosto, en la fecha del Apocalipsis, del eclipse, tengo Apocalipsis en mi cabeza porque he estado estudiando un poco el tema respecto a los vientos y demás. Así es que el eclipse marcó el principio de todo cuanto está sucediendo hoy. La semana anterior, en el hermano país de México, sobre el estado de Chiapas, toda esta región, vemos un terremoto de los más altos en la escala de Richter. Ahora estamos viendo estos huracanes, Harvey, Irma, José, cómo están invadiendo y caminando a velocidades que nunca antes se habían visto. ¿Y qué nos dice la palabra al respecto? Vamos nuevamente a leerlo. Dice, Evangelio de Lucas, capítulo 21, verso 25.
entonces habrá señales en el sol, en la luna, acabamos de vivir el eclipse, y en las estrellas, y en la tierra, angustia de las gentes. Nunca antes en la historia había sucedido una evacuación tan inmensamente grande como la que se vivió durante este fin de semana, durante el recorrido de la semana anterior, de la Florida hacia otros estados. Impresionante el número de gentes, y estoy hablando en números grandes, millones de personas evacuando todas las posibles áreas afectadas en la Florida y saliendo en estampida hacia otros lugares en protección. Bueno, gloria a Dios que las personas tomaron conciencia de la situación y salieron en procura de las recomendaciones que las autoridades competentes han hecho. No sucedió posiblemente de igual forma en otros lugares como en Cuba o aún en la isla, en Puerto Rico o en otros lugares, en República Dominicana, donde tal vez no hubo la oportunidad, el tiempo de hacerlo con premura. Lo mismo en Houston, toda el área de Texas. A las personas se les advirtió de la consecuencia delicada de estos huracanes y tal vez muchos en desobediencia no salieron de sus casas. Lo que tenemos como noticias es que muchas personas se guardaron en los basements, en los sótanos, y desafortunadamente la inundación o las inundaciones tan inmensas ocasionaron que muchas personas quedaran atrapadas allí, en aquellos lugares, y por supuesto causara la muerte a muchas familias. Vemos entonces que Lucas, capítulo 21, verso 25, nos está mencionando lo que justamente estamos viviendo en este mismo momento. Dice entonces, la angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Aquí estamos viendo todo este fenómeno de los huracanes y las maneras como estos huracanes han tomado fuerza, velocidad, y el huracán Irma, incluso, si usted ha estado atento a Generación News, en las que se ha estado transmitiendo 24 horas la información, ve usted las imágenes satelitales, cómo este huracán es aún mucho mayor en tamaño que el mismo estado de la Florida. Es decir, que la capacidad de destrucción, la capacidad de avance de estos vientos huracanados tienen una importancia relevante, y la Biblia, repito, nos habla de ello. Así es que dice que las personas se encuentran altamente confundidas del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Hay rumores de tsunami, hay rumores de terremotos, hay rumores de mayores huracanes, hay tantas condiciones en este momento que tienen a la humanidad relativamente opacada, en temor, en angustia. Y todo esto, ¿por qué se sucede? Dice, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. ¡Qué interesante! Y qué importante el tema que vamos a estar desarrollando durante esta semana. El tema, repito, de los cuatro vientos. Y estos cuatro vientos básicamente nos hacen referencia a los 4 puntos cardinales, es decir, norte, sur, este y oeste. Así es que sobre ese tema vamos a avanzar. Acompáñenme por favor un momento al libro de Amós. El libro de Amós, después del libro de Joel, en el libro de Amós, en el capítulo 4, libro de Amós, por favor vaya conmigo a ese texto, en el capítulo 4, y vamos a tomar el verso 13, Amós capítulo 4, verso 13, dice esta palabra, porque he aquí, Él, y está hablando de nuestro Padre Celestial, Él, el que forma los montes y crea el viento, y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, Yahweh de los ejércitos es su nombre. Quiero que tengamos presente que en este texto del libro de Amós nos anuncia que los vientos tienen un origen, y el origen, según este texto de Amós, obviamente es el origen del Todopoderoso, el origen del Creador, los vientos. Ahora, en la palabra hebrea para hablar de vientos, hay una palabra hebrea que se llama el Ruach. Por eso hablamos del Ruach HaKodesh, el Ruach. Y cuando hablamos del Ruach,
frecuentemente esta palabra en hebreo traduce espíritu y puede tener también el concepto o denotar aire en movimiento. En el libro de Eclesiastés, en el capítulo 1 y en el verso 6, así lo menciona. Otros términos y expresiones hebreas respecto de rúa pueden traducirse también como viento o tempestad, como tormenta, como remolino. Jeremías capítulo 25, verso 32 nos habla de los remolinos, vientos borrascosos, tempestades de vientos, Salmo 148, verso 8. Y en el libro de Juan, en el capítulo 3 y en el verso 8, se menciona el viento no desde el punto de vista del rúa como espíritu, sino desde el punto de vista del viento como neuma, porque traduce, repito, el neuma como espíritu, y aquí esta palabra neuma de Juan, capítulo 3, verso 8, nos habla del viento, un término que utilizamos con mucha frecuencia. En griego, la palabra viento viene de la palabra anemos, que también puede traducir, repito, espíritu, y significa viento. Ahora, es importante esto, ¿por qué? Porque la palabra nos menciona en el libro de Mateo, en el capítulo 7, verso 25, hay una expresión que es la parte airosa. La parte airosa, y esta parte airosa se refiere al atardecer, cuando en las horas de la tarde los vientos empiezan a mecer los árboles a la puesta del sol, cuando surgen esas brisas frescas de las horas de la tarde, a esto le llamamos la parte airosa. En Génesis, en el capítulo 3 y en el verso 8, se nos habla precisamente de los vientos, del origen de los vientos allí en el huerto del Edén. Es importante entonces que tengamos presente como principio de esta semana, para nuestro estudio bíblico devocional, que los vientos tienen un origen y el origen es nuestro Padre Celestial, Jehová el Creador de los vientos. Lo vimos en el libro de Amós en el capítulo 4 y en el verso 13. Así es que, mis amados, si todo viene de Él, y como dice Colosenses, de Él, para Él, en Él, entonces Él tiene el control de los vientos. Apocalipsis nos habla de los cuatro ángeles que tienen el control de los vientos del norte, los vientos del sur, los vientos del este y los vientos del oeste. Así es que durante esta semana estableceremos en el tema propuesto el origen de los vientos del Padre Celestial, el poder de la palabra creadora, número 1. Número 2, el control de los vientos, ¿quién lo tiene? Pues evidentemente el Padre Eterno tiene el control de los vientos. Y Él es el que ha determinado que los cuatro ángeles en las cuatro puntas de la tierra determina que estos vientos estén quietos o estén en movimiento. Recordemos aquella historia apasionante en el libro de Lucas, cuando estaban los discípulos y el Señor en aquella embarcación y repentinamente vino un viento recio, y allí podríamos traducirlo, comillas, como esto, como lo que estamos viviendo hoy, como un huracán, y los discípulos entraron en temor, en angustia, en preocupación frente a esta tormenta de viento tan airado. Y usted recordará que el texto nos menciona, solo lo estoy parafraseando, lo quiero mencionar, lo veremos en detalle en la semana. Usted recordará cómo Yeshua se levanta en aquella embarcación y da una orden a esos vientos y les determina que se calmen, que sean totalmente apaciguados, porque de Él viene el origen y Él tiene la autoridad y Él tiene el control. Así es que veremos en el transcurso de la semana estos vientos, qué influencia y qué importancia tienen en nuestra vida, en la vida de nuestro diario vivir en cada uno de nosotros. Es importante, mis amados hermanos, determinar que cada uno de estos vientos, así como hay vientos que refrescan, también hay vientos que producen calor, hay vientos que producen tempestad, hay vientos que producen sequedad, hay vientos que producen áreas desérticas, hay vientos que producen las lluvias, hay vientos que producen la humedad, hay vientos que producen tempestad y hay vientos que producen destrucción.
Todo esto que estoy mencionando, repito, vino a mi corazón esta mañana con respecto a nuestro tema del servicio dominical el día de ayer, en el que estamos hablando de las trompetas. Este es el tiempo de las trompetas. En el libro de Levítico, en el capítulo 23 y en el verso 23 dice la palabra: y habló el Señor Yahweh a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis un día de reposo, una conmemoración al sonido de las trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis y ofreceréis ofrenda al Señor. Y cuando hablamos del sonido de las trompetas, usted seguramente ha escuchado, ha visto a través del internet cómo en tantas naciones, en toda la tierra, se han escuchado desde los cielos sonidos de trompetas. Por lo tanto, ayer estábamos en nuestro servicio, repito, mencionando la importancia de las trompetas. Y seguramente muchos de ustedes, quienes me acompañan en el estudio bíblico devocional, si tuvieron la oportunidad de asistir o de prestar un servicio militar, yo tuve la oportunidad de hacerlo. Recordaremos que en nuestro tiempo del servicio militar, todo funciona a través del sonido de una trompeta. Levantarnos 4:30 de la mañana, suena la trompeta, se llama la diana, el despertar de la mañana, una trompeta. Una trompeta suena al momento de ir al desayuno, una trompeta suena al momento de ir a la formación, una trompeta suena al momento de la oración, una trompeta suena al momento de marchar, de ir a la guerra, de tomar descanso, de entrar a atacar, de entrar a otra dirección. Todo funciona en el sonido de la trompeta. Por lo tanto, en el tema que estamos mencionando en el día de ayer, nosotros vemos cómo esta semana, hablando de los vientos y hablando de las señales, dice Lucas en el texto que leímos, que hay señales en el cielo. Es importante que establezcamos cómo la cartelera del cielo nos está mostrando precisamente las señales. En la cartelera del cielo están las noticias permanentemente, Dios informándonos qué va a suceder, en qué momento. Y Levítico 23 nos menciona en este tiempo que estamos pasando, precisamente recuerden que estamos en el tiempo de Tishrei, en el tiempo de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah significa el tiempo del nuevo comienzo de año y también significa el tiempo de la fiesta, la celebración de las trompetas. Pasaremos al tiempo del Yom Kippur, que es el tiempo de la expiación, el tiempo del perdón, y estaremos cerrando este ciclo con el tiempo de Sukkot o la fiesta de los tabernáculos, que además me encanta en lo personal. La fiesta de los tabernáculos es maravillosa. Para muchos de ustedes, cuando mencionamos esto, dicen, no, esto es celebración de los judíos. No, mis amados hermanos, esto es Levítico 23, y ahí están los tiempos, las fiestas solemnes. Ustedes quienes han estado siguiendo estudio bíblico devocional por algunos meses, recordarán cómo menciono con tanta frecuencia este texto de Levítico 23. ¿Por qué? Porque si están sucediéndose todos estos temas, huracanes, terremotos, ciclones y demás, es porque se oyen vientos. Escúchame bien, se escuchan vientos de guerra. Se escuchan vientos de una guerra espiritual. Y esos 4 vientos son nuestro tema de esta semana. Mis amados, muchísimas gracias por acompañarnos en Estudio Bíblico Devocional. Esta es la introducción a nuestro tema de semana. Yo sé, un tema apasionante, así es que papel y lápiz, tome nota de cada una de las citas bíblicas, no se quede con estos pocos minutos, vaya a su Biblia, lea por favor, escudriñe la palabra y que este tema sea de su interés, porque los 4 vientos tienen una gran importancia en lo que está sucediendo en las naciones y particularmente en lo que está sucediendo en tu vida personal, en tu vida diaria. Así es que establezcamos qué son estos vientos y cuán importantes son en nuestro diario vivir. Mis amados, su hermano el pastor Roberto Alfaro les saluda. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mañana continuaremos 7:30 y para todos mis hermanos en Suecia, Estocolmo, sobre las 6 de la tarde que están ustedes recibiendo el mensaje. Gracias a todos por compartirlo. Gracias por dar un like. Gracias por compartir sus mensajes, sus sugerencias y comentarios. Bienvenidos a este tiempo. Shalom, bendiciones y preparémonos para estos vientos que estamos escuchando, estos sonidos que Dios está enviando a través de la cartelera del cielo. Bendiciones, un muy buen día para todos.